Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte honra y gloria a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido de estar congregados, Señor, en esta preciosa noche. Gracias por todos los hermanos, Señor, que hoy estamos reunidos, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que hicieron hasta lo imposible, Señor, oh Dios, para estar presentes y obedientes, Señor, a ese llamado, Señor, a ese llamado, Señor, que se hizo de que todos pudiéramos estar presentes, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche tú tomes, Señor, el control de lo que sucede, de lo que hablemos, Señor, de tu palabra, oh Dios. Que hables a través de mis labios, Señor. Esta palabra, Señor, que necesitamos todos escuchar, Señor. Sé tú, Señor, el que habla, Señor, primero que todo mi vida, Señor. Háblame a mí primero, Señor, oh Dios. Y habla a tu iglesia, Señor, oh Dios. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea hablada por mis labios a través de ti, Señor, solamente. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Le pido que no cierre su Biblia, manténgala abierta. Quiero que vea unas cuantas cosas conmigo, algunos pasajes. Es un nuevo año que iniciamos como congregación. Y gracias a Dios que en el primer servicio del año, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder estar presentes todos. Versículo 1 del capítulo 24. Dice, reunió Josué, ¿a quiénes? A todas las tribus de Israel. Es decir, entonces, ¿a quiénes reunió? A todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, en Siquem. Y llamó a ¿quiénes? A los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron todos, ¿en dónde? Y se presentaron delante de Dios. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos convocado a toda la iglesia. Y todos hoy nos hemos presentado delante de Dios. ¿Quién estaba hablando al pueblo de Israel? Literalmente era Josué. Pero ¿a través de quién? ¿Quién había puesto Dios para que hablara? Josué Dios había puesto a Josué. Entonces cuando Josué hablaba, era Dios quien hablaba a través de Josué. Josué solamente era el portavoz del mensaje del Señor. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. ¿Y qué dice? Qué interesante esto, porque aquí Dios está hablando a un pueblo
con una confirmación de algo, que, amado hermano, que a veces nosotros se nos olvida. ¿Cuál era el problema de Abraham y de Sara? No podían procrear. ¿Y qué es lo que dice Dios? Y aumenté su descendencia. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Yo soy Jehová tu Dios, el Dios de lo imposible, que donde no hay nada, yo puedo proveer. Yo soy el Dios de lo imposible, el Todopoderoso. Está hablando su pueblo. Y aumenté la descendencia de Abraham. ¿Y le di a quién? Y le di a Isaac. ¿Cuál era el otro hijo de Abraham? Ismael. Pero no lo está mencionando aquí. Porque el hijo de la promesa que Dios había dado a Abraham era Isaac. Lamentablemente a veces nosotros nos apresuramos y queremos hacer las cosas a nuestra manera porque Dios ya tardó, entonces yo tengo que hacer algo. Hay tener confianza, fe en el Señor es esperar pacientemente que a su tiempo Dios va a obrar. Aunque tarde el tiempo, recuerde que Dios es el Dios de lo imposible. Que un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. Significa que aunque tarde el tiempo para mí, Dios tiene todo bajo su control. Que tarde o temprano ya esa bendición viene para mí porque Él tiene el control de todo. Dios le había provisto a Isaac. ¿Y sabe también cuál era el problema de Isaac y su esposa? También era estéril. Dios le prometió a Abraham, te voy a aumentar tu descendencia. Y el hijo, su primer familia y el de la promesa, también no podían procrear. Siguiente versículo, versículo 4. A Isaac di a Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob, ¿y qué? Permítanme. ¿Pero quién? Jacob. ¿Y cuál era el problema también de Jacob? También eran estériles. También no podían procrear, pero dice, y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. 3 generaciones en las cuales Dios había obrado. 3 familias que no podían, pero Dios hizo de lo imposible lo posible. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Denle un aplauso al Señor. Por eso usted escucha constantemente que en la Biblia se menciona como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ni uno de ellos podía tener hijos, pero Dios dio a todos ellos descendencia. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no es como nosotros. Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios obra a su tiempo. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Y a Isaac, versículo 4, di a Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y el versículo 5, la historia de Israel, donde hay esclavitud bajo aquel pueblo que tenía promesa. Aquel pueblo que había visto grandes maravillas a través de estas 3 generaciones, ahora se encontraban en una fuerte tribulación, como esclavos en un pueblo. Eran maltratados, estaban como sirvientes, estaban
en un momento de tribulación, en un momento que parecía que Dios se había olvidado de ellos. ¿Le ha pasado a usted alguna vez esa misma situación? Donde parece de que la prueba que viene sobre la vida de usted parece tan difícil que clama y Dios no responde. Que usted clama y Señor, ten misericordia de mí. Y parece que Dios no responde. El tiempo pasa, la prueba se vuelve más grande. O acabó ese problema y vino otro todavía. Y siente que el mundo se le viene encima. Vienen las enfermedades, los obstáculos, la escasez, la tribulación. Los amigos empiezan a abandonarlo y usted queda solo y dice, Señor, ¿dónde estás? El pueblo de Israel estaba pasando por esta situación, como esclavo en Egipto. Habían escuchado promesas, pero aquellas promesas parecía que aquel Dios que había prometido se había olvidado de ellos. Porque solamente miraban neblina o una nube oscura sobre sus cabezas. El sol ya no alumbraba. Pero de repente algo sucede. Dios envía a un hombre llamado Moisés para sacar de la esclavitud a aquel pueblo que tenía una promesa con Dios. Un compromiso fuerte con Dios. Es que el pueblo de Israel no llamó a Dios, Dios los llamó a ellos. Y es que Dios tú no llamaste a Dios, Dios te llamó a ti. Y Dios no se olvida de sus promesas. Denle un aplauso al Señor. Saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 5 nuevamente. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Y después estuviste muchos días en el desierto. Le hago una pregunta. ¿Qué pasó con este hombre que Dios usó para llevar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto? Pasó grandes tribulaciones, momentos difíciles, momentos que el mismo pueblo que él estaba pastoreando en el desierto quería agarrar piedras para matarlo. ¿Y sabe lo que sucede al final? Una situación donde a él no se le permitió entrar a la tierra prometida. A veces las cosas suceden porque Dios no actúa como usted y yo actuamos. Nosotros queremos hacer como que Dios actúe a nuestra manera. Dios va mucho más allá que nosotros. Nuestro pensamiento es limitado, el de Dios es infinito. Dios todo lo sabe. Porque aún para Moisés Dios tenía un plan. Aunque no entró a la tierra prometida. Pero Dios todavía lo guardó. Y tiene todavía un plan más grande todavía para él. Es porque Dios no se equivoca. Pongámonos a pensar, tal vez nosotros como el pueblo de Israel, si hubiéramos sido los amigos, como decimos en El Salvador, los cheros de Moisés. ¿Cómo que Dios no te va a dejar entrar a la tierra prometida? Es injusto Dios. Mira todo lo que sufriste. ¿No es acaso la manera que usted y yo a veces accionamos cuando algo sucede en la congregación? ¿Cómo que tal hermano y tal cosa? O que el pastor decidió hacer tal cosa. Es porque muchas veces nosotros
no comprendemos la situación. Dios solamente te pide una cosa: confía en mí, que yo tengo el control y sé lo que hago. Es lo único que Dios nos pide, que confiemos en Él a pesar de la situación. Moisés es lo que hizo, a pesar de lo que sucedió con él. Moisés decidió confiar en el Señor. A Moisés, claro que le dolió. Pongamos a razonar por un momento, iglesia. Haber trabajado tanto y después que el Señor le diga: por lo que hiciste no puedes entrar a ver la tierra prometida, o no puedes entrar a la tierra prometida. Solo de lejos la vas a ver. ¿Cuántos siguieran todavía siendo fiel a Dios? Cuesta entender los propósitos de Dios cuando no entendemos la situación que viene en nuestra vida. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lo que a mí me impacta es que Dios tenía todo bajo su control, que había un hombre trabajando con él llamado Josué. Es porque el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, no era el pueblo de Moisés. Y Dios ya tenía a alguien preparado que era Josué para que fuera después el próximo sucesor. Pero versículo 14. Josué ahora está hablando con el pueblo de Israel, haciendo una cosa, diciéndole a ellos: ahora pues, temed a Jehová. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es lo que dijo el proverbista Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es temer a Dios? Tener reverencia con Dios. Saber que Él es nuestro Dios. El problema es que muchas veces nosotros tememos más a la gente que a Dios. Hay veces, ¿sabe lo que el próximo versículo, lo próximo que dice en el versículo? Temed a Jehová y servirle con... ¿Qué es integridad, iglesia? Anoche estábamos en una vigilia pastoral y se tocó el tema de la integridad. Me impactó tanto a mí del corazón. Temed a Jehová y servirle con integridad. ¿Sabe la cosa que muchas veces a nosotros nos encantan que nos hablen de santidad? Queremos escuchar un mensaje de santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero el problema es que muchas veces somos hipócritas porque no somos íntegros delante de Dios. La integridad es muy esencial en la vida espiritual. Íntegro, ¿sabe? Temer a Dios. Como dije, muchas veces tenemos más temor a los hombres que a Dios. Que a veces queremos ser santos delante de la congregación, porque la gente me ve. Pero ¿qué pasa cuando nadie me ve? Y solamente Dios es el que me ve. Todavía puedo decir que vivo una vida en santidad para Dios. ¿Qué pasa cuando ando allá afuera y los hermanos pueden verme? Voy a hablar de tal manera o comportarme de tal manera porque ahí está el hermano. ¿Y cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en nuestro hogar? ¿Cómo somos con nuestra familia? ¿Cómo somos con los demás? No le tema a la gente, témale a Dios. Denle un aplauso al Señor.
La gente lo va a juzgar. Pero el verdadero juicio que usted debe de temerle es al único juez supremo. Que cuando Él nos juzgue, su juramento, su juzgado que haga sobre nosotros va a tener un peso fuerte. Lo de la gente, usted no vive de lo que la gente dice. Usted tiene que vivir una vida ejemplar para la gente, pero usted no vive de lo que la gente dice. Usted vive de la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Quiero que en esta noche usted medite por un momento. Estoy viviendo una vida íntegra delante de Dios. Respóndase usted mismo, iglesia. Verdaderamente soy íntegro delante de Dios. ¿Sabe lo que es ser íntegro? Una definición dice que sus palabras concuerden con sus acciones. Porque muchas veces, lamentablemente, hay hipocresía en nuestros corazones. Que decimos una cosa, pero nuestras acciones hacen otra. Para los que agarramos este micrófono, es grave eso. De vivir una vida hipócrita delante de Dios. El problema es que muchas veces predicamos a los demás. Lo difícil es cuando tiene que predicarse a sí mismo. Porque no solamente predicar la palabra, es vivir la palabra. ¿Sabe quién fue íntegro? Jesús. Nunca pecó. Pero Él nos llama a ser como Él. El problema es que muchas veces nosotros vivimos una vida falsa delante de los demás. Muchas veces queremos, por querer agradar a las personas, a veces se nos olvida que Dios nos está viendo y que el ojo de Dios todo lo juzga. A veces decimos cosas que no tenemos que decir. A veces vienen comentarios destructivos a la iglesia y en lugar de exhortar o de terminar esa conversación, a veces prestamos más oído. Es así como el enemigo trabaja para dividir las iglesias. Es así como Satanás se levanta para traer división en la congregación. El Señor me llama a mí, a usted también, a hacer a veces lo que a mí no me gusta, y es obedecer. Pero obedecerle a su palabra, obedecerle a Dios. Integridad me va a llevar a obedecer a Dios, a temer a Dios. Ser fiel a Dios cuando la gente me ve y cuando la gente no me ve. Aun cuando nadie me ve, que pueda permanecer íntegro delante de Dios. La Biblia nos llama muchas veces justos. Justo de justicia es no ser deshonesto. Podemos decir con toda sinceridad de nosotros que siempre ha habido honestidad en nuestro corazón. ¿O ha habido un momento donde el enemigo ha ganado ventaja? Si es así, esta noche no se vaya para su casa igual. Todavía hay tiempo, iglesia, de decirle: Señor, tú sabes mis luchas, Señor. Sabes mis defectos. Conoces, Señor, mis luchas. Que a veces, aún no queriéndolo hacer, tal vez te he fallado en esto. Los demás no tienen que saberlo, pero Él todo lo sabe. Denle un aplauso al Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres,
al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. No es fácil vivir íntegramente. No es fácil ser honesto. Se escucha fácil, pero no lo es. Cuesta. Cuando la situación se puso difícil, puedes poner que yo hoy me congrego contigo desde hace tantos años y que diezmo tanto para la iglesia. No puedo, le digo. Es que miras para ayudarme. No. Nadie lo va a saber, Dios lo sabe. No puedo. Y el problema es que muchos a veces se sobornan. Te doy una ofrenda de amor. ¿Y de qué me sirve esa ofrenda de amor? Si delante del gran amor, el Dios Todopoderoso, voy a estar mal. Cuesta ser honesto. ¿A cuántos en nuestros trabajos o en alguna situación nos ha pasado lo mismo? Es difícil a veces ver ministerios que se han levantado grandemente, que tienen riquezas, pero a veces por la causa de ser deshonestos. Es difícil ver un ministerio que está luchando para levantarse porque quiere ser honesto con Dios. A muchos siervos a veces les toca, a muchos pastores. ¿Cuántos no han habido que han sido a veces como Judas, que extraen del tesoro de la iglesia? Dicen al fin, ¿quién nos ve? Dios todo lo ve. Iglesia, es un llamado de alerta que en este año seamos diferentes. Es más que decir, vamos a andar en santidad, vivamos en santidad para Dios. Santidad no solamente estar, decimos muchas veces, apartarse del mal. Pero nuestras acciones tienen que ir con eso. ¿Cómo es usted con su prójimo? ¿Le ha pasado que a veces usted ve a una persona, no puedo ni verlo? El Señor te llama y te manda que le ames. No, es que Señor, mira lo que me hizo. Entonces el Señor te manda que le perdones. Es que no es la primera vez. 70 veces 7, dice el Señor. Que no lo aguanto. Ámalo y perdónalo. Que el Señor es mi enemigo. Entonces ámalo como tu enemigo. Señor, pero yo no podría perdonar. Yo te perdoné, también perdona tú. No es fácil. No es fácil permanecer íntegro delante de Dios. Pero cuando usted trata, el enemigo va a traer pruebas a su vida, pero él nunca lo va a desamparar. Dele un aplauso al Señor. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Prefiero ser íntegro delante de Dios y comprometer la salvación. El mensaje de la salvación no se puede negociar. El mensaje de la salvación no es algo que podemos negociar. Podemos negociar cualquier cosa, menos el mensaje de salvación y santidad. Es muy necesario, porque no es cualquier cosa que Cristo hizo, iglesia, por usted y por mí. Él mismo se entregó en la cruz de Calvario. ¿Cómo puedo yo negarlo a Él? Si después que Él me llama a mí ahora a vivir una vida íntegra delante de Él, en honestidad. Hasta aquí llegó esta conversación, dije.
Algunos otros me dijeron, ¿sabes qué? Te quedan pocos, no importa. Y anoche miraba Proverbios 28. Versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Los pastores David Kim y Nelson me dijeron, ¿sabes qué? Dios sabe por qué nos sucedió. Te conocemos a ti, me. Ellos no te conocen, Noé. Te conocemos que Dios ha provisto y va a proveer. Y creo que se tomó la mejor decisión, me dijo. ¿Por qué los convoqué a todos? Porque quería que ustedes supieran lo que estaba sucediendo. Que es mejor vivir íntegro, iglesia, delante de Dios. Aunque haya escasez, aunque falte todo. Pero si Dios está con nosotros, no hay problema entonces. Denle un aplauso al Señor. El Señor ha provisto y va a proveer siempre. Ahora yo quiero decirle algo. En este año 2019, yo no puedo prometerle lujos a usted. No puedo prometerle riquezas. Seré sincero y le diré que será un año con muchos desafíos. Será un año difícil, tal vez no lo sabemos. Pero en medio de todas las turbulencias y tormentas que vengan, habrá también bendición de Dios. Amén. Y Dios va a proveer. Amén. Este año que pasó, un año de pruebas y tribulaciones. Se nos fue el músico, pero no se ha ido la alabanza. No se ha ido la adoración, porque eso debe de estar en nuestro corazón siempre. Yo no puedo negociar el mensaje de salvación, iglesia, porque yo soy responsable de lo que le enseño a usted. Yo soy responsable delante de Dios de lo que le predico, de lo que le enseño. Soy responsable de enseñarle de que Cristo dio su vida por usted para el perdón de sus pecados. Y soy responsable de exhortarle de que tiene que vivir en santidad y honor para con Dios. Soy responsable de exhortarle cuando vista inadecuadamente, cuando anda inadecuadamente, cuando habla inadecuadamente, para que viva íntegramente delante de Dios. Soy responsable de hablarle de la necesidad de vivir apartado del mal y vivir en santidad para con Dios cuando haya fornicación o adulterio en la congregación. Soy responsable delante de Dios de llamarle la atención cuando ande en contiendas, chismes o murmuraciones tratando de dividir la iglesia. Soy responsable de Dios, delante de Dios, por usted y lo que yo le enseño a usted. No puedo prometerle lujos y riquezas, pero sí puedo prometerle que mientras usted nos siga, seguiremos al Maestro juntos. Amén. Que la palabra será no adulterada. Y un mensaje de sana doctrina. Dale el aplauso al Señor. Lo único que puedo prometerle es que Dios estará con nosotros en este año. Está dispuesto a caminar con nosotros. Póngase de pie.
Yo le invito a que en esta tarde terminemos este servicio, terminemos este momento delante de la presencia de Dios aquí en el altar, todos juntos. Invito al coro. Si hay algo de lo cual usted tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo. Si siente que no ha sido íntegro delante de Dios, dígale: Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Yo quiero vivir íntegramente delante de ti, Señor. Emily, si puedes poner el canto, por favor, Emily. Digámosle todos juntos: amarte solo a ti. Señor, te adoramos. Te amamos, Señor, oh Dios. Te amamos, Señor, a ti. Preferimos, Señor, vivir en escasez que comprometer nuestra convicción en ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Seguir sin desmayar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, Señor, oh Dios. Señor. Gracias porque a pesar de tribulaciones, a pesar de dificultades, Señor, a pesar, Señor, de lo que haya venido, Señor, oh Dios, Tu camino.